y bienvenidos otro domingo más. Ya van muchos domingos aquí todos juntos escuchando un poco de historia a música con mucha historia. Soy Cristina Serra, profesora de canto, de lenguaje musical, profesora de historia, de música en general y musicóloga, y hoy vamos a hablar del Renacimiento temprano en Alemania. En Alemania, sí, señores. En los capítulos anteriores sobre el Renacimiento, que si todavía no lo has escuchado, pues para un momentito, vete para atrás, escucha todo lo del Renacimiento, porque si no a lo mejor te voy a hablar de cosas que no vas a entender. O lo mismo sí. Pero siempre viene bien escuchar todo desde el principio, ¿verdad? La historia se debe de escuchar desde el principio para entenderlo mejor. Los capítulos anteriores, como decía, hablamos de la música en la generación franco-flamenca, del Renacimiento, la música del Renacimiento en Francia y la música del Renacimiento en Italia. Y ahora pues nos toca hablar del Renacimiento temprano en Alemania, con la Reforma luterana, con la música profana. ¿Bien? Creo que estoy hablando como muy fuerte, ¿no? Ahora, bueno, pues vamos a empezar a ello, ¿no? Vamos a empezar. Bien, ¿qué pasaba en Alemania? Pues en Alemania encontramos que la importancia local más destacable del siglo XV va a ser la canción de tenor. Porque lo demás, pues bueno, sabemos que existe un renacimiento como una música que llamamos música internacional, ¿no? Que va a ser una fusión entre lo alemán, lo italiano y lo francés, pero de Alemania, así como de música local, es la canción de tenor. Inicialmente, que era una canción solista a capela, y que posteriormente, pues la melodía va a quedar en el tenor, sobre la que se va a añadir un discanto de singular belleza, ¿no? Hasta llegar progresivamente a una equilibrada escritura de una canción a 4 voces, a capela, que ya lo vamos a encontrar entrado en el siglo XVI. El compositor más importante de este periodo es Heinrich Isaac, que murió en 1517. Y también aparecerá la canción doble o Quodlibet, que es homofónica a partir de dos cantus firmus, uno que se va a poner en el tenor y otro que se va a poner en la soprano. Bien, la reforma de Lutero tuvo pues sus propias demandas estéticas con respecto a la música, orientada a su valor pedagógico y a la participación que los fieles van a tener en el canto, ¿no? Entonces va a ser en lengua vernácula. Se nutre de melodías gregorianas, melodías populares y algunas pues de nueva composición, y al principio pues se canta al unísono sin acompañamiento, con un tratamiento silábico del texto, es decir, una nota por sílaba, y antes que la utilización del contrapunto. Solo muy al final se vuelve algo más permeable al tratamiento del uso de los motetes, ¿no? Y más contrapuntístico, y poco a poco se va conformando un corpus autóctono que durante el barroco pues proporcionará la gran tradición de elaboración de los corales que luego vamos a ver, por ejemplo, con Bach, con Händel, bien, pero ya en el barroco, en el siguiente periodo. Bien, pues vamos a hablar primero de la música profana, y luego ya nos centramos en la música protestante y en la música, la música religiosa, con la reforma protestante, que tiene mucho donde mirar. Hemos dicho que de la canción profana en Alemania del siglo XVI, pues muestra una fascinante mezcla de estilos. Los Meistersingers, no sé si os acordáis de quiénes eran los Meistersingers, los maestros cantores que vimos en la Edad Media, preservaron una tradición de canción a solo sin acompañamiento, derivada de los Minnesänger, que se fueron volviendo algo anacrónicos al cambiar los estilos a su alrededor. Claro, porque estaban utilizando una canción que ya venía de antes sin acompañamiento y a solo, y que ahora, pues conforme va avanzando todo alrededor, ellos siguen manteniendo esa canción monódica. Los Meistersingers eran mercaderes, artesanos y urbanos, pues que cultivaban la música por la vocación, por mera vocación, y construían gremios para la composición de canciones conforme a estrictas reglas y para su canto en conciertos y concursos públicos. El movimiento comenzó en el siglo XIV y alcanzó su apogeo en el siglo XVI. Y perduró pues hasta
que terminó el último gremio, que se disolvió en el siglo XIX. La mayoría de los poemas se escribían para ajustarse a un ton o tonne, en plural, preexistente, que era un esquema métrico y rítmico con su propia melodía. Eso eran los ton. El Meistersinger más conocido fue Hans Sachs, que nació en 1494 y falleció en 1576, que era un zapatero de Nuremberg, que compuso miles de poemas y 13 nuevos ton. Además, inspiró la ópera de Wagner sobre los Meistersingers. El lied polifónico alemán siguió existiendo como una canción popular o melodía destacada en el tenor o en el cantus y un contrapunto libre en el resto de las voces. En la primera mitad del siglo pues se van a publicar numerosas colecciones de líderes alemanes, principalmente en Nuremberg, centro principal de la cultura alemana de la época. Después, en 1550, el gusto alemán viró hacia los madrigales y hacia una expresión del texto que alternaban los pasajes homofónicos e imitativos, dándole igual importancia a todas las voces y la interacción de los motivos. Bien, eso sería el lied. Luego, ¿qué vemos? Vemos que tenemos en la música religiosa, que es donde más vamos a destacar el Renacimiento en Alemania, que tenemos la Reforma Protestante. ¿Qué pasó con la Reforma Protestante? Pues comenzó siendo una disputa teológica y fue multiplicando sus efectos hasta convertirse en una rebelión contra la autoridad de la Iglesia Católica. Tuvo su arranque en Alemania con la figura de Martín Lutero y se extendió después pues, a la mayor parte del norte de Europa. Tres fueron sus ramificaciones principales: el movimiento calvinista, liderado por Jan Calvino, que se propagó por Suiza, por Suecia y por los Países Bajos hasta Francia y Gran Bretaña, y la Iglesia de Inglaterra, organizada por el rey Enrique VIII, que era más por razones políticas que por razones religiosas, aunque bueno, estuvo influido en última instancia por los ideales de la Reforma luterana. La teología y las circunstancias de cada ramificación pues va a determinar sus valores y su toma de decisiones con respecto a la música, de modo que bueno, vamos a reconocer los elementos religiosos y políticos que subyacían en cada movimiento, pues nos puede ayudar a comprender bien por qué su música adoptó determinadas formas particulares. Nosotros nos vamos a centrar en este caso en el luteranismo y la música. Con la creación de su iglesia, hemos dicho que Martín Lutero se propuso dar a las personas una mayor relevancia dentro de los ritos y de la misa, ¿no? Hizo las ceremonias religiosas más fáciles de entender y aumentó el uso de la lengua vernácula. Acordaos que la lengua vernácula es la lengua de cada país, la lengua romance. En este caso sería la lengua alemana. Mantuvo buena parte de la liturgia católica, en parte traducida y en parte en latín, y de igual modo, pues la iglesia luterana pues, siguieron empleando una gran cantidad de la música católica, tanto en forma de canto llano como en polifonía, ya fuese con los textos originales en latín o traducidos al alemán o empleasen nuevos textos alemanes. La música asumió una posición central en la iglesia luterana, gracias al valor que el propio Lutero pues, le confirió. Él mismo fue cantante, intérprete de flauta y de laúd y compositor, así como un admirador de la polifonía franco-flamenca, en especial de la música de Josquin des Prez. Creía firmemente, ¿no?, que la música pues, tenía un poder para proclamar la fe y alabar a Dios. Por estas razones deseaba que toda la congregación cantase en la ceremonia, no solo los celebrantes y el coro de la iglesia. Así hacía que la propia comunidad de la iglesia, que fueran pues, toda la gente del pueblo y de las ciudades que iban a esa iglesia, formaran parte del mismo rito. Lutero nunca tuvo la intención de instaurar una fórmula que prevaleciese de manera uniforme en todas las iglesias luteranas, ¿no? No quería montar un modelo. Puede que por ello se observe pues, diversos compromisos entre los usos romanos y las nuevas prácticas a lo largo pues, del siglo XVI. Las iglesias grandes con coros bien formados pues mantuvieron por regla general gran parte de la liturgia latina y de su música polifónica, porque ya tenían esos grandes coros. Y las iglesias más pequeñas adoptaron la Deutsche Messe, misa alemana, publicada por Lutero en 1526, y siguieron las líneas generales que se llaman más o menos las líneas generales de la misa romana, pero difiriendo de esta en muchos detalles y sustituyendo la mayor parte de los elementos del propio y del ordinario por himnos alemanes. En 1600 los luteranos disponían de un rico fondo de más de 700 melodías corales
y de una gran variedad de piezas basadas en ellas, desde simples composiciones a complejos motetes corales. Y de los corales se hacían arreglos también para crear obras para órgano de diversos tipos. La Iglesia luterana había conseguido con celeridad su independencia musical y habían establecido un importante legado sobre el que los compositores posteriores construirían su obra. Entre los compositores de esta música luterana encontramos al propio Martín Lutero y luego a Johannes Eckart, que nació en 1553 y muere en 1611, y Leo Hasler, que nace en 1564 y muere en 1612. Bien, vamos a hablar ahora un poco de este último compositor, de Hans Leo Hasler. Hans Leo Hasler nació en una familia de organistas y toma sus primeros contactos decisivos con la música en Nuremberg, como ya hemos dicho, capital cultural alemana. En 1584 hizo un viaje a Venecia para profundizar sus conocimientos con Andrea Gabrieli, que ya lo mencionamos a este compositor en el podcast anterior, y trabó una amistad con su sobrino Giovanni Gabrieli, del que también hablamos. Tras la muerte de Andrea Gabrieli a finales de 1585, pues fue a Augsburgo y se volvió organista de cámara de Octavian do Fugger, a quien están dedicadas pues las canciones sacrae de 1591 y las misas de 1599. Hasler era un ardiente partidario de la asimilación del arte italiano en la moda, al que le unían menos la expresividad del madrigal que la dulzura de la canzoneta y del ballet de la balatela con canto. El estilo de sus líder, porque también compuso líder, era sencillo y lírico y se introdujo en los cantos religiosos, como en su adaptación espiritual del Mein Gmut mir Verviret. Yo creo que lo he pronunciado muy mal, pero bueno. Pero lo igualó en contadas ocasiones. En el campo religioso, Hasler comenzó en la línea de Orlando Di Lasso, que también hemos hablado de este compositor, pero su pieza más popular es el responso de Navidad a 6 voces, Verbum caro factum est, en gran parte en textura homofónica, impreso en 1591, que será utilizado por Hasler en su célebre misa de 1601. Prueba ya, por el carácter de sus motivos, sus partes de coro y los estribillos que habían introducido las estructuras profanas del campo del motete. Muchas de sus piezas corales, incluso aunque hayamos dicho que las misas luteranas se hacían en alemán, muchas de sus piezas para misa están escritas en latín, porque todavía seguía un poco esa forma de escribir en latín. Y luego tiene muchas canciones escritas en italiano, por eso mismo, porque él defendía mucho esa asimilación del arte italiano en la moda y del idioma italiano. Los alemanes vieron que tenían un problema con su propio idioma a la hora de componer las canciones. Y siempre tiraban un poco para el idioma italiano, aunque luego ya hubiera canciones en alemán y luego ya a partir del siglo XIX empezarán a profundizar mucho más en ese alemán, mucho más marcado. Bien, pues ahora vamos a escuchar alguna pieza, porque si no el podcast de hoy, que he venido con mucha energía, se nos va a quedar cortito. Pues vamos a escuchar la Cantate Domino Canticum Novum de Hans Leo Hasler, como ya hemos dicho, interpretada por Dennis King y The Voice of Ascension Chorus. Espero que la disfruten. Vamos allá. Como ya sabéis, los que me estáis escuchando desde YouTube, tenemos una lista de reproducción donde aparecen toda esta serie de audiciones que vamos recomendando a lo largo del podcast. Así que nada, ya sabéis, podéis pararlo un momento y escucharlo, o esperar hasta el final del podcast y luego ya escuchar esas audiciones. Un saludo. Bien, y con esta audición nos despedimos del programa de hoy. Espero que hoy haya quedado todo claro. Ya hemos visto el Renacimiento alemán, hemos visto la Reforma protestante y el luteranismo y el papel que tiene el luteranismo o el pensamiento que aplica el luteranismo a la música. Y con todo esto nos despedimos ya. Vale, hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado, me sirve mucho que le deis a las 5 estrellas en iTunes, que dejéis algún comentario en iVoox, que compartáis el podcast de Spotify con gente que pensáis que le puede interesar,
que me sigáis en Spotify, que me sigáis en Instagram, en Facebook y que soy @profemusicacris. Y además estoy en YouTube, que también me vendría muy bien que me siguierais en el canal de YouTube, que espero no solamente subir los podcasts, sino subir otra serie de materiales. Así que nada más, espero que lo hayáis disfrutado, que os lo hayáis pasado un rato agradable y entretenido escuchándome, y nos vemos el próximo domingo, como siempre, con más música y más historia. Así que ¡adiós!